quien es presidente del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Administración Pública de México. Adelante. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos ustedes. Para el INAP de México es un honor ser moderador de esta mesa a través de su servidor. Participan en ella Francisco Rojas Aravena, doctor en Ciencias Políticas y secretario general de Flaxo. León Arstanian, que es abogado argentino y juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo criminal y correccional en Buenos Aires. Santiago A. Cantón, abogado argentino también, colaborador del Instituto Nacional Demócrata y en el Centro Carter, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Armand Pechard, politólogo con residencia en Washington y director en algún tiempo del proyecto del Centro de Estudios Internacionales y Estratégicos. Tiene la palabra Francisco Rojas Aravena, quien, como los demás, va a hacer uso de ella por espacio de 10 minutos. Después va a haber una réplica y contrarréplica entre los participantes de la mesa. Y finalmente, que interesa mucho hacerlo, es recibir sus preguntas para que los panelistas tengan la oportunidad de contestarlas si el tiempo alcanza. De manera que le cedemos a don Francisco Rojas Aravena el micrófono. Muchas gracias, muy buenas tardes. Quiero agradecer de manera muy especial la invitación y la oportunidad para compartir ideas que nos entrega la OEA, el PNUD y la amable invitación del IFE, que celebra sus 20 años. Quisiera felicitar a Dante Caputo por la extraordinaria coordinación del excelente informe sobre nuestra democracia. Quizás uno de los puntos más importantes es el tema referido a la seguridad. Vale la pena señalar que no solamente la noticia que movió al mundo en el día de ayer fue el rescate de los mineros en Chile, sino que en letras pequeñitas apareció que en Ecuador se decomisó cerca de 1 tonelada de drogas y en el caso de Costa Rica una pequeña avioneta capotó por exceso de kilos que llevaba, kilos de droga, y que era una empresa que podríamos decir del Plan Puebla-Panamá, porque estaba integrada por mexicanos, guatemaltecos y costarricenses. Y esto muestra que era una empresa legal en Costa Rica, pero que trasladaba drogas y que tiene registrados al menos en el último año más de 10 despegues de aeropuertos costarricenses a destinos centroamericanos. Esto muestra que la narcoactividad afecta a toda la región centroamericana y crecientemente al conjunto de América Latina. Los problemas globales son parte de los problemas de América Latina. Junto con el cambio climático que hoy día está afectando de manera muy importante a la costa maya, con creo que es el huracán número 17, el crimen organizado probablemente es uno de los principales desafíos globales que debe enfrentar América Latina. Vale la pena recordar que hace 7 años, en el año 2003, se realizó en Ciudad de México la primera conferencia de seguridad de las Américas. En esa conferencia se señaló como primera amenaza el crimen transnacional, el trasiego global de drogas, la corrupción, el lavado de dinero, el tráfico de armas ilícitas y de personas, y las relaciones que existen entre estos delitos. En segundo lugar, se ubicó la pobreza extrema y la exclusión social. Dos de los temas principales que aborda el informe y que señala que son parte de las vulnerabilidades más significativas de América Latina. Pasaron 5 años antes de que el secretario general de la OEA lograra organizar la primera reunión de ministros de Seguridad Pública. 5 años requirieron los gobiernos latinoamericanos para concertar una reunión de ministros de Seguridad Pública. Habían reuniones de ministros de Hacienda, de ministros de Turismo, de todo tipo, pero no ministros de Seguridad Pública. En el año 2008
acá en México, nuevamente se realizó la primera reunión de ministros de Seguridad Pública, que fue seguida el año pasado con una reunión en República Dominicana. Allí, los gobiernos de la región, con el impulso de la OEA, acordaron reforzar la gerencia en seguridad pública, la prevención, la modernización de los sistemas judiciales, la modernización policial, promover la participación ciudadana. Sin cooperación internacional no habrá ninguna posibilidad de avance en este campo. Los ministros de Defensa, por su parte, desde el año 2002 a la fecha, han señalado en distintas oportunidades, particularmente en las conferencias ministeriales de defensa, que las principales amenazas en la región son, en primer lugar, el tráfico de drogas, en segundo lugar, el terrorismo, que no es un problema latinoamericano, pero es la prevención frente al terrorismo de carácter global después del año 2001, en tercer lugar, el tráfico de armas pequeñas, el crimen organizado en cuarto lugar. En América Latina no hay amenazas de carácter militar. América Latina es una zona de paz. La política de liderazgo político, de liderazgo civil en estas materias es débil y se refleja en la falta de políticas públicas de carácter de Estado consistentes en toda la región. También lo que es importante señalar y que es un peligro que es necesario remarcar es que también los Estados se criminalizan. Quizás el ejemplo más evidente fue el caso de Perú bajo la égida de Montesinos y Fujimori. Es necesario prevenir la desinstitucionalización que permite la corrupción y que por ese medio se introduce el crimen organizado. La crisis estatal muestra las debilidades estructurales. Pasamos de una etapa en la cual el Estado fue la mayor amenaza para los pueblos latinoamericanos con la doctrina de seguridad nacional, a otra etapa en la cual la ausencia de Estado deja a la gente vulnerable y en condiciones de precariedad en el ámbito de la seguridad. Es necesario encontrar un equilibrio adecuado frente a este tema. Cuando el Estado pierde el monopolio de la fuerza por la presencia de actores armados, estamos en el problema más grave para el Estado de Derecho. Y hoy día en América Latina debemos reconocer que hay nuevos actores armados, que no los tenemos sistematizados, no tenemos claridad sobre ellos y no tenemos conocimientos adecuados. Está el caso de las maras en Centroamérica y México, está el caso de las milicias y los paramilitares en Brasil y Colombia, por señalar solamente dos ejemplos, y el crimen organizado que funciona desde Alaska al Polo Sur, aunque suele no llamársele de esa manera a partir del norte del río Bravo. El débil Estado de Derecho muestra, como lo señaló de manera muy clara el secretario Insulza, que hay distintos territorios donde no está el Estado. Son áreas en las cuales no es que no esté la policía, no está la policía, no está la salud, no está la educación. Y por lo tanto son áreas que el Estado ha entregado a otros actores que buscan ordenar y generar legitimidad en ese espacio. Si el Estado no provee seguridad para todos, en definitiva no provee seguridad para nadie. El Estado, tal como lo señaló Alicia Bárcena, es incapaz de proveer bienes públicos para las mayorías nacionales. Las políticas públicas sociales, las políticas públicas de seguridad, que no son universales, aumentan la desigualdad. La desigualdad en seguridad probablemente es una de las mayores dificultades que tiene nuestra región. América Latina, como señalaba, es una zona de paz, pero los latinoamericanos nos estamos muriendo en mayor número que en otras guerras, o con las guerras tal como acá se señaló. Centroamérica tiene las más altas tasas de homicidio en el mundo, más de 60 por cada 100.000 habitantes. La inseguridad es la inequidad es el mejor determinante de la violencia. El presidente Salinas de Gortari ayer señalaba que por 500 pesos mexicanos, poco más de $40, hay alguien dispuesto a matar a otro ser humano. El alcohol, las drogas, las armas livianas facilitan el tipo de violencia. El crimen organizado tiene características que nos afectan al conjunto. Es no ideológico, tiene una estructura jerárquica, usa la violencia, la coerción, la restricción interna, genera empresas ilegales que se confunden con empresas legales afectando la economía, promueven la corrupción como principal herramienta y hoy el carácter principal es su naturaleza transnacional. El crimen organizado no se demoró 5 años como se demoró los gobiernos latinoamericanos en tener la primera conferencia de seguridad
de Ministros de Seguridad del Crimen Organizado se coordina transnacionalmente todos los días. Su accionar daña a los individuos, las comunidades, los negocios, las instituciones, la democracia y el Estado. Creo que enfrentar al crimen organizado es enfrentar la mayor amenaza que tiene América Latina en este momento. Muchas gracias, señor